El viento del norte aúlla fuera en la noche como el grito de la muerte. Solo unos pocos minutos de exposición al aire invernal escandinavo pueden congelar el cuerpo humano, paralizarlo y luego silenciar su respiración. El frío aquí no llega poco a poco, ataca, penetra la carne y la sangre, atraviesa la ropa y no da ninguna oportunidad de recuperación. A menudo imaginamos a los vikingos como guerreros intrépidos que asaltan los mares, desafiando espadas y tormentas. Pero hay una verdad que rara vez se menciona. Su enemigo más temible no era el oponente ni las batallas sangrientas, era el invierno, un invierno largo, oscuro, frío e implacable. En casas de madera sencillas, sin calefacción moderna, sin aislamiento, sin sacos de dormir, los vikingos tenían que sobrevivir cada noche como si fuera una prueba de vida o muerte. Bastaba con una pequeña rendija en la pared o una chispa de carbón que se apagara en el hogar para convertir toda la casa en un ataúd gélido. En este lugar, el frío no es solo incómodo, mata. ¿Cómo sobrevivieron entonces? ¿Qué los mantenía calientes cuando las tormentas de nieve allá afuera podían extinguir cualquier rastro de vida? ¿Y por qué se consideraba un acto tan temerario dormir solo que se podía pagar con la vida? La casa de los vikingos no se construía para el confort, se construía para no morir congelado. En una tierra donde el viento del norte puede robar el calor más rápido que la escarcha, cada casa era una verdadera herramienta de supervivencia. Los vikingos sabían perfectamente que el enemigo más peligroso no era la nieve, sino el viento. Por eso, la forma de la casa era más importante que cualquier otra cosa. Paredes curvas y lisas, con pocos bordes, obligaban al viento a pasar de largo en lugar de impactar directamente. La casa larga, que parecía la quilla de un barco invertida, no estaba ahí por estética, sino para reducir la pérdida de calor y resistir las tormentas de nieve. No tenían planos ni ciencia moderna, pero aprendieron a costa de sus vidas. Si el viento no podía penetrar, el frío se bloqueaba fuera. La casa se convertía así en la primera línea de defensa entre el hombre y el cruel invierno. Pero la forma era solo la protección exterior. ¿Qué convertía el propio tejado en un enorme manto térmico donde la nieve dejaba de ser un enemigo para convertirse en un aliado? El tejado de los vikingos no era de tejas ni de piedra. Estaba cubierto de tierra, hierba y raíces, pesado y rugoso, pero precisamente este tejado, aparentemente primitivo, era una de sus armas más eficaces para retener el calor. La tierra y la hierba formaban una capa gruesa que almacenaba el calor durante mucho tiempo y evitaba que el calor de la casa se escapara rápidamente. Entonces llegaba el invierno, la nieve cubría el tejado. Para el hombre moderno, la nieve es una carga, un riesgo de que el tejado se derrumbe, pero para los vikingos, la nieve era un regalo. Rellenaba cada hueco y formaba una capa aislante natural adicional. Cuanta más nieve, más estable era la temperatura interior. La casa se volvía más silenciosa, más cálida y consumía menos leña. Incluso se alegraban cuando veían el tejado brillar en blanco. La nieve no apagaba el calor como la lluvia, sino que lo atrapaba, como un abrigo grueso puesto sobre toda la casa. En las noches más frías, era precisamente esta capa de nieve la que ayudaba a la familia a sobrevivir hasta la mañana. Pero el tejado solo retenía el calor si no se escapaba por otros lugares. ¿Qué hacían los vikingos con las paredes para convertir toda la casa en un enorme termoaislante? El tejado retenía el calor desde arriba, pero si el calor se escapaba por los cuatro costados, todos los esfuerzos eran en vano. Los vikingos lo entendían mejor que nadie. Por eso, las paredes de sus casas nunca consistían solo en troncos apilados unos sobre otros. Las paredes se construían gruesas, a veces con doble capa, y se rellenaban por dentro con musgo, arcilla, lana, heno u otros materiales que pudieran atrapar el aire. Precisamente ese aire atrapado entre los materiales era el factor más importante. El aire conduce el calor muy mal, y la casa se transformaba gradualmente en un enorme termo aislante que mantenía el calor durante toda la larga noche. Cada invierno los vikingos inspeccionaban las paredes de la casa con sus propias manos. Donde estaba inusualmente frío, entraba el viento, y lo reparaban de inmediato, porque sabían perfectamente que esperar hasta mañana podría ser demasiado tarde. Una pequeña rendija basta para que el viento del norte se colara y extrajera el calor en pocas horas. En este mundo no existía el concepto de provisional. Cada grieta era una amenaza.
Cada pared estanca significaba una noche más de supervivencia, pero por muy sólidas que fueran las paredes, todo giraba en torno a un único punto de la casa. ¿Qué había, pues, en el centro, que servía para calentar y al mismo tiempo decidía la supervivencia de toda la familia en la noche de invierno? En el centro de la casa larga vikinga siempre había algo que nunca se consideraba un mueble. Era el hogar. No servía solo para cocinar o iluminar, sino que era el verdadero corazón de toda la casa. Mientras el fuego ardiera, toda la familia aún tenía esperanza. El hogar de los vikingos no era como una estufa moderna. Era una franja larga de piedras colocada directamente en el suelo. Durante el día, el fuego se mantenía encendido para cocinar, calentar y secar la ropa. Pero el secreto estaba en la noche. La llama no podía arder libremente, ya que una sola chispa podía incendiar toda la casa de madera. En su lugar se recogían las brasas y se cubrían con ceniza, lo suficiente para que ardieran sin llama durante muchas horas. Las piedras que se habían calentado durante todo el día empezaban a desprender calor lentamente en la oscuridad. No era un calor punzante, sino un calor suave y uniforme que se extendía por la estancia. Era calor radiante, que aseguraba que la temperatura interior no bajara a niveles mortales cuando todos se hubieran dormido. El humo no salía directamente, se acumulaba bajo el tejado y formaba un colchón caliente en la parte superior, lo que evitaba que el calor se escapara hacia arriba demasiado rápido. Los vikingos regulaban el flujo de aire por experiencia. Un pequeño error bastaba para que la casa se volviera gélida, o peor aún, se llenara de humo. Pero por la mañana, incluso las piedras más calientes se enfriaban gradualmente, y cuando el hogar ya no tenía fuerza suficiente para mantener el calor, los vikingos confiaban en algo más, algo todavía más valioso que el metal. Cuando el hogar se enfriaba gradualmente y la oscuridad envolvía la casa, lo que mantenía el calor ya no era la piedra ni el fuego, sino la lana. Para los vikingos, la lana no era solo tela, era un recurso estratégico, más valioso que la plata, porque salvaba vidas humanas. Criaban una raza especial de ovejas que proporcionaba una lana con dos capas de fibras, una capa exterior gruesa y larga para repeler el viento y el agua, y una capa interior suave y fina para conservar el calor. Cuando éstas se hilaban y tejían juntas, formaban telas gruesas, pesadas y sorprendentemente duraderas. La lana no se limpiaba por completo y conservaba su grasa natural, que protegía contra el viento y la humedad. Incluso estando mojada, mantenía el calor. Mantas de lana pesadas cubrían el cuerpo ajustadamente y no dejaban entrar el aire frío. Su peso no era una desventaja, sino una ventaja, ya que creaba un microclima cálido durante toda la noche. La lana se utilizaba para mantas, ropa de dormir, alfombras e incluso se metía en las rendijas de las paredes. No se desperdiciaba ni un solo trozo. Sin lana, los vikingos no habrían podido dormir, no habrían podido hacerse a la mar, y quizás tampoco habrían podido expandir su mundo. Pero por muy gruesas que fueran las mantas de lana, el contacto directo con la madera fría podía, no obstante, extraer el calor del cuerpo. ¿Cómo transformaron entonces los vikingos su lugar de descanso en el último refugio para que el frío no les robara la fuerza vital durante la noche? En la casa larga, la cama de los vikingos no era de ningún modo cómoda, solo era un banco de madera que recorría la pared, pero precisamente porque la madera puede absorber el calor muy rápidamente, este banco era solo el armazón. La supervivencia residía en las capas que se ponían encima. Primero, la capa más vasta pero la más importante, ramas de pino, paja seca o juncos, que se disponían en capas sueltas para atrapar el aire. Precisamente este aire atrapado era la verdadera capa aislante que evitaba que el frío pasara directamente de la madera al cuerpo. Encima se ponían pieles de animales, que siempre se colocaban con el pelo hacia arriba para formar un colchón de aire natural alrededor del durmiente. La piel de reno era la más valorada, ya que era ligera y elástica y atrapaba mucho aire. Las pieles de oveja eran más comunes y se apilaban en varias capas. Los ricos usaban pieles de oso, gruesas y pesadas, tanto un símbolo de estatus como una fuente de calor efectiva. Las almohadas no servían para decorar, sino que estaban rellenas de plumas de ave o lana suave para mantener calientes el cuello y la cabeza, que es por donde el calor se escapa más rápido. Cada capa tenía su razón de ser. Si se omitía una capa, el calor se extraía durante la noche. Pero por muy cuidadosamente que estuviera preparada la cama, había algo más importante que todo lo demás.
Los vikingos rara vez dormían solos. ¿Qué pasaba entonces cuando muchos cuerpos yacían muy juntos en la oscuridad del invierno? Cuando el hogar se enfriaba gradualmente y la noche invernal se alargaba, los vikingos comprendían que no podían confiar solo en el fuego. El ser humano se convertía ahora en la fuente de calor más importante. Dormían muy juntos en los largos bancos y compartían su calor corporal. Los niños y las mujeres se situaban en el centro, donde hacía más calor. Los hombres se colocaban fuera, formando una capa viva de protección contra el viento. Dormir solo en invierno no se consideraba una valentía, sino una temeridad. Bajo pesadas mantas de lana y pieles de animales, se acumulaba el calor de many cuerpos, suficiente para sobrevivir a las noches más frías incluso cuando las brasas casi se habían apagado. El aliento, el contacto y la sensación de no estar solo ayudaban a las personas a conservar su energía, a reducir el miedo y a sobrevivir hasta la mañana. Antes de irse a dormir se ponían ropa seca. La ropa gruesa que se llevaba durante el día solía estar húmeda por el sudor y la nieve. Dormir con ella solo habría enfriado el cuerpo más rápido. La ropa interior de lino, los gorros de lana y los calcetines de dormir limpios eran cosas que se guardaban especialmente para la noche. La cena de invierno era siempre caliente y grasa. Carne, pescado graso, sopas espesas y mantequilla proporcionaban la energía para que el cuerpo pudiera generar calor durante toda la noche. Para los vikingos, irse a dormir con hambre era sinónimo de suicidio, pero el frío no solo atacaba al cuerpo, sino que también desgastaba el espíritu. Las noches largas y oscuras hacían que las personas se desesperaran fácilmente antes de que el frío pudiera hacerlo. Por eso, la tarde era el momento de contar sagas, reparar cosas, tejer telas, realizar trabajos manuales. La casa tenía que tener una voz, el resplandor del fuego, un ritmo de vida. El orden en la casa significaba orden en el espíritu. Los vikingos no sobrevivieron por una resistencia ciega, sobrevivieron gracias a un sistema completo en el que la construcción de casas, los tejados de hierba, las paredes estancas, los hogares, la lana, la comida y las personas se fundían en una unidad. No vencieron al invierno, aprendieron a vivir con él. Y precisamente eso fue lo que les ayudó a despertar después de las noches más frías, cuando el mundo exterior parecía como si ya no existiera la vida.